Bienvenidos a Mis Palabras No Pasarán. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. El programa donde emitimos las exposiciones bíblicas de reconocidos expositores reformados que ya están con el Señor. Cada episodio nos acerca a las enseñanzas eternas de hombres de Dios que, aunque ya no estén entre nosotros, dejaron un legado de sabiduría y fe basado en la palabra de Dios. Porque todo es de Él, y por Él y para Él, a su nombre sea la gloria. Te invitamos a unirte a nosotros los días domingos, martes y jueves a las 15 horas, donde expondremos un tema por semana. Comenzamos cada domingo. Prepárate para ser edificado y fortalecido en tu fe mientras escuchas las profundas y transformadoras enseñanzas de estos grandes siervos de Dios. Por gracia y verdad, tu buena compañía. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Mi nombre es Jonás Escobar. Los saludo con amor en Cristo y les doy la bienvenida a este espacio que hemos dado en llamar Mis Palabras No Pasarán. Un espacio que tiene como objetivo demostrar que las verdades bíblicas, que la palabra de Dios está sobre épocas y culturas. Es absolutamente vigente, actual y perfectamente aplicable en cualquier tiempo y cultura en la que la humanidad viva. Así que, estimado oyente, en este espacio traemos exposiciones, escritos y prédicas de hermanos que siglos atrás expusieron fielmente la palabra y precisamente demostraron esto que estamos diciendo, que la palabra de Dios está por sobre las etapas, incluso sobre las culturas. Y los días martes, como siempre lo hacemos, traemos en este caso un escrito de Charles Spurgeon, un escrito que se llama Todo por Gracia. Ya hemos entregado 2 exposiciones de Spurgeon de este escrito y hoy nos tocaría entregar el tercer sermón, podríamos llamarlo de esa manera, de Spurgeon, esta vez por escrito, no desde el púlpito. Así que les invito a que tomen sus Biblias y que podamos así juntos examinar este escrito de nuestro hermano Spurgeon y así comprobar, no solo comprobar que la palabra de Dios es perfectamente aplicable a todo tiempo y a toda época, sino también hacer que la palabra de Dios sea de bendición hoy y ahora en nuestras vidas, ¿sí? Mientras nos acomodamos, mientras buscamos nuestras Biblias, le invito también a escuchar una alabanza cristiana y luego sí, ya vamos a este tercer mensaje de Spurgeon pronunciado hace siglos atrás. Escuchemos entonces esta alabanza cristiana. Tu palabra revelada hoy recibiré, que penetra y parte el alma, revelando mi ser. Ven, discierne intenciones, ídolos que creen. Regenera corazones que latan por la fe. Tu palabra inspirada, inerrantes, no por voluntad humana, obra divina es. Ven, revela mis errores, siembra mi tu verdad, para gloria de tu nombre, hazme en tu luz andar. Tu palabra inmutable nunca
pasará. Solo ella es confiable, no marchitará. Fundamento, roca eterna, refugio en tempestad. Firme en ella está tu iglesia, en ella vencerá. Tu palabra suficiente nos equipará. Redarguye y reprende, siempre enseñará. Instruyendo en justicia, perfeccionará. Para toda buena obra nos capacitará. Tu palabra infalible queremos oír. Que tu voz se haga audible, venga a destruir. Y un templo edifiques para en él habitar. Y tu esposa santifiques para la eternidad. Mis palabras no pasarán. Bien, aquí estamos de vuelta. Tenemos entonces este escrito que, como dijimos, se llama Todo de Gracia, y el tercer sermón, el que vamos a exponer ahora, se llama Justo y Justificador. Para este sermón, Spurgeon tomó una escritura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Lo voy a leer. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Dice así la palabra de Dios: Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese es el pasaje bíblico que Spurgeon está tomando para esta exposición. Vamos ahora a ver qué es lo que nuestro hermano tiene para decirnos. Dice así: acabamos de ver a los impíos justificados. Se está refiriendo a los anteriores sermones que él ha presentado. Y hemos contemplado la gran verdad de que solo Dios puede justificar al hombre. Ahora daremos un paso adelante preguntando: ¿cómo puede un Dios justo justificar a los culpables? Y la contestación plena a esta pregunta la hallamos en los versículos que hemos leído. Permítaseme rendir un poco de testimonio personal aquí. Spurgeon va a contar algo de su testimonio personal. Prestemos atención.
Hallándome bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la convicción del pecado, sentía pesar en mi corazón. El peso del pecado me abrumaba, cual carga insoportable. Temía más el pecado que el infierno, y me veía tan terriblemente culpable que recuerdo haber sentido que si Dios no me castigaba, cometería un grave error, pues el juez de toda la tierra debía condenar a un pecador como yo. Así que yo mismo me hallaba sentado en el tribunal, condenándome a mí mismo a la perdición, porque admitía que si yo fuera Dios, no podría hacer otra cosa que enviar a una criatura tan culpable como yo a lo más profundo del infierno. Todo ese tiempo me preocupaba profundamente de la honra del nombre de Dios y de la equidad de su gobierno moral y de su justicia. Sentía que no estaría satisfecha mi conciencia si consiguiera yo perdón injustamente. El pecado que había cometido merecía castigo y debía castigarse. Luego me venía la pregunta: ¿cómo podría Dios ser justo y no obstante justificar a una persona tan culpable como yo? ¿Cómo puede ser justo y sin embargo justificador de los pecadores? Me molestaba y cansaba esta pregunta, y no hallaba contestación a la misma. Imposible para mí inventar respuesta alguna que diera satisfacción a mi conciencia. Tremendo, ¿no? En este punto personalmente encuentro una equivalencia entre Lutero y Spurgeon, que tenían la misma carga de pecado y el mismo sentimiento de que si Dios no les perdonaba, no sería un Dios justo. Eso es lo que está diciendo Spurgeon. Continuemos. Para mí, la doctrina de la expiación por la sustitución es una de las pruebas más poderosas de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Es importante esto lo que dice. Volvemos a leer. Para mí, dice Spurgeon, la doctrina de la expiación por la sustitución es una de las pruebas más poderosas de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. ¿Quién pudiera haber ideado el plan de que el rey justo muriera por el súbdito injusto y rebelde? Esto no es doctrina de mitología humana, ni sueño de la imaginación de un poeta. Este método de expiación se conoce por la humanidad únicamente por ser un hecho positivo. La imaginación humana no podría haberlo inventado. Es arreglo, plan y estatuto de Dios mismo, no del cerebro humano. Desde la infancia había oído hablar de la salvación por el sacrificio de Jesucristo, pero en lo profundo de mi alma, aquello que me era totalmente anatema, la luz existía, pero yo vivía ciego. De pura necesidad del Señor mismo hubo de aclararme el asunto. Entonces la luz vino como revelación nueva, tan nueva como si nunca hubiese leído en las Escrituras la declaración de que Jesús era la propiciación por el pecado para que Dios fuese justo y justificador del impío. Creo que esto ha de venir como revelación nueva, que viene de arriba para todo hombre, a saber, la gloriosa doctrina de la intercesión del Señor Jesús, nuestro sustituto que recibió el castigo que nosotros merecíamos. Fue así que comprendí esta gran doctrina del sacrificio que Jesús realizó para salvarnos como fase inicial del plan de redención diseñado desde la eternidad. Me fue dado ver que el Hijo de Dios, igual al Padre e igualmente eterno, desde la eternidad había sido constituido cabeza del pacto de un pueblo escogido, para que en esa capacidad de sustituto sufriera a fin de salvarlo. Y es que nuestra caída, en primer término, no fue caída individual, ya que caímos en nuestro representante federal, en el primer Adán,
esto hizo imprescindible el levantamiento de un segundo representante, de un segundo Adán, Jesucristo. Vi que antes de haber pecado, en realidad había caído por el pecado de mi primer padre, y me regocijé al saberlo, puesto que me fue posible, en sentido jurídico, ser levantado mediante esta segunda cabeza representativa. La caída de Adán dejó una escapatoria, otro Adán para deshacer la ruina hecha por el primero. Cuando me inquietaba respecto a la posibilidad de que un Dios justo me perdonara, comprendí y vi por fe que el Hijo de Dios se hizo hombre y en su propia bendita persona llevó mi pecado en su cuerpo sobre el madero, cargando el castigo de mi paz sobre él, y que por su llaga fui curado. Está citando Isaías 53:5. Querido amigo, ¿has comprendido cómo Dios es justo, no remitiendo la culpa ni tampoco embotando el filo de la espada, y cómo sin embargo puede ser infinitamente misericordioso y justificador para con el impío que acude a él? La razón es que el Hijo de Dios, eternamente glorioso en su persona inmaculada, se encarga de satisfacer la ley, sometiéndose a la condena que me corresponde a mí, en consecuencia de lo cual Dios puede remitir mi pecado. Más satisfacción resulta para la ley la muerte de Cristo que si todos los transgresores hubieran sido enviados al infierno. Esto es, el establecimiento más glorioso del gobierno equitativo de Dios resultó sufriendo su amado Hijo por nuestros pecados que sufriendo toda la raza humana. Sí, Jesús soportó por nosotros toda la penalidad de la muerte. Contempla esta maravilla. Allí está, colgado de la cruz. Esta es la vista más solemne que jamás hayas contemplado. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre allí, elevado en el vil madero, sufriendo penas indecibles. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El inocente castigado. El eternamente bendito hecho maldición, el infinitamente glorioso sufriendo la muerte ignominiosa. Cuando contemplo los sufrimientos del Hijo de Dios, tanto más cierto estoy de que corresponden a mi caso de criminalidad. ¿Por qué sufrió, sino para librarnos de la pena merecida? Habiéndola pues expiado por su muerte, los creyentes en él no necesitan temerla. Así es, así debe ser, que siendo hecha la expiación, Dios puede perdonar sin alterar las bases de su tribunal, ni en lo más mínimo cambiar sus estatutos del código. La conciencia halla entonces respuesta plena a su tremenda pregunta. Porque la ira de Dios contra la iniquidad debe ser terrible, más allá de toda concepción humana. Ya lo dijo Moisés. ¿Quién conoce el poder de su ira? Acá está citando el Salmo 90:11. No obstante, al oír al Señor de gloria gritar, ¿por qué me has desamparado? Y al verle exhalar el último aliento, sentimos que la justicia divina ha recibido abundante satisfacción por la obediencia tan perfecta y muerte tan espantosa de parte de persona tan divina. Si Dios mismo se inclina ante su propia ley, ¿qué más es necesario? Hay mucho más en la expiación en sentido de mérito que en todo pecado humano en sentido de demérito. El vasto mar del sacrificio propio del amor de Jesús es tan profundo que puede hundirse en él todas las montañas de nuestros pecados. A causa del valor infinito de este nuestro representante, bien puede Dios mirar favorable a los demás seres humanos, por indignos que fuesen en sí mismos.
Ciertamente fue el milagro de los milagros que el Señor Jesús tomara mi lugar, sufriendo por mí la fatal condena, librando mi alma de eterna pena. Pero así lo hizo. Consumado es, Él dijo. En otras palabras, Dios perdonará al pecador no porque perdonó a su propio Hijo. Puede remitir sus transgresiones porque las cargó en su Hijo unigénito hace 2000 años. Nosotros podemos decir hace más de 2000 años. Si crees en Jesús, y esto es lo esencial, entonces debes saber que tus pecados fueron alejados de ti por aquel que representaba el macho cabrío expiatorio en el culto profético de Israel. ¿Qué significa finalmente creer en Él? No meramente decir es Dios y Salvador, sino confiar en Él enteramente, aceptándole para toda la obra de salvación desde hoy y para siempre, aceptándole cual Salvador único, cual Señor y Maestro, todo. Si tú quieres a Jesús, Él te ha aceptado ya. Si crees de verdad en Él, te aseguro que no podrás ir al infierno, porque no es posible que un sacrificio se acepte y que a pesar de ello muera el alma por el cual se ha aceptado el sacrificio. Si el alma del creyente se pudiera condenar, entonces, ¿para qué sacrificio alguno? Si Jesús murió en mi lugar, ¿por qué morir yo también? Todo creyente puede afirmar que un sacrificio expiatorio se ha hecho por Él, haciéndolo suyo, y por lo mismo puede descansar cierto de que nunca perecerá. Dios no puede leer nuestro perdón escrito en la sangre de su propio Hijo y luego herirnos de muerte. Tal cosa es imposible. Dios te conceda la gracia ahora mismo para mirar a Jesús empezando por el principio, por Cristo, quien es el origen de la fuente de misericordia para el hombre culpable. Él justifica al impío. Dios es el que justifica. Por esa razón puede hacerlo. Y lo hace mediante el sacrificio expiatorio de su divino Hijo, tan justamente que nadie podrá ponerlo en duda, tan equitativamente que ni el último ni tremendo día, cuando pasen los cielos y la tierra, habrá quien niegue la validez de este hecho. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora bien, pobre alma, ¿quieres entrar a este refugio tal cual eres? Aquí estarás perfectamente segura. Acepta esta salvación. ¿Acaso dirás, nada hay en mí que me recomiende? No se te pide tal cosa. Los que escapan para salvar la vida dejan hasta la ropa detrás de sí. Refúgiate apresurado, así como estás. Te diré algo de mí mismo para animarte. Mi única esperanza de entrar en la gloria descansa en la plena redención de Cristo realizada en la cruz del Calvario por los impíos. En esto descanso firmemente. Ni sombra de esperanza tengo en otra cosa alguna. Y tú te hallas en la misma condición que yo, pues ninguno de nosotros tiene mérito alguno, digno de consideración. Juntemos pues las manos, colocándonos al pie de la cruz, y entreguemos nuestras almas de una vez para siempre al que derramó su sangre por los culpables. Nos salvaremos ambos, gracias a un mismo Salvador. Pero si tú pereces confiando en Él, pereceré yo también. ¿Qué más puedo hacer para probarte mi propia confianza en el Evangelio que te proclamo? Y aquí termina, estimado oyente, esta exposición de
de Spurgeon. Y verdaderamente, como decimos siempre, es el mismo evangelio, ¿no? El que se predicaba siglos atrás, el que predicaba Pedro en el mismo nacimiento de la iglesia, el que predicaba Lutero, Jonathan Edwards, el que predicaba Spurgeon, es el mismo que la iglesia debe predicar, es el evangelio que no cambia. Solo tenemos el perdón de los pecados, como dice este escrito, en aquel que cargó sobre sí nuestros pecados. Él es el justo y también el que puede justificar, como hemos leído en ese pasaje, y que también explicó Spurgeon, el que puede justificar al que es de la fe de Jesús, únicamente confiando en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. No importa cuán pecadores seamos, podemos alcanzar la redención, la justificación y el perdón de nuestros pecados. Quiera el Señor que este escrito te guíe a la salvación, y que así puedas ver perdonados tus pecados y descansar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, no en nuestros méritos. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo
Y así, estimado amigo, estimado oyente, concluimos esta entrega, este espacio de Mis Palabras No Pasarán. Te esperamos el próximo jueves, el próximo martes, donde seguiremos avanzando en este escrito que se llama Todo de Gracia de Spurgeon, con la cuarta entrega. Quiera el Señor que haya sido de bendición para tu vida y que el propósito que está detrás de cada espacio que esta radio, Gracia y Verdad, presenta, es que tú alcances la salvación que es en Cristo Jesús. Ese es nuestro propósito final. Así que ese también es nuestra oración y nuestro ruego al Señor para que todos estos escritos, estas exposiciones te guíen a la salvación. Nos encontramos entonces el próximo martes y vamos a seguir avanzando en este libro de Spurgeon que se llama Todo por Gracia. Que el Señor bendiga su palabra en tu corazón. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón. Y así llegamos al final de otro inspirador episodio de Mis Palabras No Pasarán. Durante este tiempo hemos sido enriquecidos por las enseñanzas de reconocidos expositores reformados que ya están con el Señor. Dios ayudador por siglos fiel, mi vida escrita en tu libertad. Que sus palabras continúen resonando en nuestros corazones y guiándonos en nuestro crecimiento espiritual. Hasta la próxima en Mis Palabras No Pasarán.